Los guardias llevaron a todos los finalistas al juego final, el juego del calamar en las alturas, donde subirían por un ascensor a una de las grandes plataformas, que poseía un tubo de metal en el centro, en donde explicaron las reglas tras ello. En cada una de las 3 plataformas, se debía de eliminar a uno o más jugadores para avanzar a la siguiente, los que quedasen vivos en la última serían los ganadores del juego, y con eso ya dicho, saldría un pequeño botón del piso, mientras que los distintos bandos se veían. Thanos aprovechó para irse a una esquina y consumir lo que quedaba de su última pastilla, mientras que 203 apretó el botón del piso, empezando el tiempo límite de 15 minutos en la plataforma, donde los jugadores del equipo Círculo se tomaron su tiempo para ponerse a pensar a quién eliminar, por lo que tras unos minutos tomarían una decisión, eliminar a 222, Juni. 226. Bien, si todos están de acuerdo, esa mocosa y su bebé serán las primeras en morir. Juni se sintió intimidada, pero Kyung-sok la cubrió para protegerla, mientras que casi todos los personajes sacaban sus cuchillos. 226. Háganse a un lado, o los mataremos primero. Hyun. Ni creas que te dejaremos. La tensión era palpable, pero nadie se atrevía a dar el primer movimiento. Sin embargo, Thanos rompió toda la tensión presente al tomar el tubo de metal presente y tirar a un jugador de su mismo equipo. 203. ¿Qué mierda estás haciendo? Se supone que eliminases a uno de ellos. Thanos. No importa, así obtendremos más dinero del premio, y seamos honestos, ese tipo era bastante inútil, ni siquiera sabíamos su nombre. 226. Que alguien lo tire. Un jugador trató de arrebatarle el tubo, pero Thanos le golpeó con dicho objeto en la cabeza, para seguido tirarlo hacia el vacío. Thanos. Nadie me va a eliminar a mí, ¿oyeron? Tú, 226, será mejor que te calmes, o serás el siguiente. Varios del equipo Círculo comenzaron a atacar a Thanos, que se defendía con el tubo golpeando a varios, e incluso cuando intentaban quitárselo, conseguía la forma de recuperarlo rápidamente, pero el jugador 39 ni era capaz de moverse. 203. ¿Qué crees que haces? Muévete y detén a ese cabrón. 39. Es que yo, no estoy seguro de poder hacerlo. 203. Hazlo ahora o te matamos a ti también. El jugador 39 con miedo siguió la orden, agarrando su cuchillo para ir a atacar a Thanos, el cual al verlo lo esquivó rápidamente, propinándole un fuerte golpe con el tubo a 39 en plena cara, seguido dando un golpe en una de sus piernas que hizo que 39 se arrodillase adolorido, con Thanos viéndolo como un lunático. 39. Por favor no lo hagas, déjame vivir. Thanos, muere. Thanos golpeó una última vez con el tubo a 39 para hacerlo caer de muy alto. Thanos. ¿Ya se calmaron, imbéciles? Todos los de su equipo lo vieron con odio, pero se dieron cuenta que su tubo se cayó junto con el jugador 39, y que se había acabado el tiempo de la primera ronda, y debían de pasar por un puente al segundo nivel del triángulo. Eso 336 aprovechó para correr a la siguiente plataforma y apoderarse del tubo, pero Thanos lo siguió rápidamente, seguido de los demás jugadores que fueron a la siguiente ronda. 336 tomaba el tubo, pero recibió un fuerte puñetazo de parte de Thanos, que hizo al jugador caer encima del botón para iniciar la ronda de 15 minutos nuevamente. 336. Hijo de puta. Thanos trataría de agarrar el tubo, pero sería sorprendido por 353, que lo agarró para empezar a golpearlo. 203. Que alguien agarre ese maldito tubo. Con dicha orden varios se abalanzaron por el tubo, siendo una batalla campal para ver a cuál de los dos bandos iba a sobrevivir. 336 y Kyung-sok forcejeaban por el tubo, donde Kyung-sok iba perdiendo, pero Jong-il le dio una mano dándole una fuerte patada en la cara a su atacante, cosa que Kyung-sok aprovechó de embestir al jugador con el tubo para tirarlo hacia su muerte, mientras que Thanos hizo lo mismo con el que lo atacó, viendo a Kyung-sok con el tubo. Thanos, dame esa cosa. Gritó para ir en contra del jugador, pero siendo sorprendido por un golpe de Hyun. Thanos, ¿tú otra vez? Maldito. Thanos trató de atacar a Hyun, pero Hyun lo evadía esquivando sus golpes y tratando de apuñalarlo, pero Thanos también lo esquivaba difícilmente, pero al ver que a ese ritmo no iba de ganar, vio que Yuni se hallaba sola con Hyun-yu, cosa que Thanos fue ahí para interceptarla, cosa que sería difícil por culpa de Hyun-yu, que lo sujetaba de la chaqueta para poder tirarlo, pero Thanos se sacó dicha prenda para confundir a Hyun-yu y darle un golpe en la cara, cosa que hizo que se cayera un cuchillo de su bolsillo, cosa que Thanos aprovechó para agarrar el cuchillo e ir por Yuni, que trató de huir pero fue alcanzada para ser usada como rehén. Thanos, todos atrás, o mataré a esta maldita perra. Hyun, por favor no lo hagas, te lo suplico. Thanos, vete a la mierda, nadie le dice qué hacer al gran Thanos.
Tú deja a tu bebé en el piso. Jun, no, por favor no le hagas daño a mi bebé. Thanos, déjalo en el piso, ahora. Juni hizo caso, intimidada, dejando al bebé suavemente en el piso. Thanos, tú, tira ese jodido cuchillo, a menos que quieres ver cómo voy a degollar a esta perra. Hyun resignado obedeció, tirando su cuchillo al piso, con Thanos sonriendo planeando atacarlo, pero recibiría un codazo de parte de Juni, que lo dejó desorientado temporalmente, con Juni tratando de arrebatarle su cuchillo, pero con Thanos zafándose del agarre para tratar de apuñalarla, pero Juni lo esquivó, a costa de tropezarse y caer al piso. Thanos, te mandaré con ese imbécil de Myung-Ji. Pero antes de poder apuñalarla, Yonggil le agarró del brazo, apretándolo con fuerza para arrebatarle su cuchillo, seguido dándole un cabezazo, para después recibir una patada de parte Hyun-Yu. Parecía que había caído de la plataforma, pero sería una gran sorpresa al verse cómo logró sostenerse del borde al último instante, estando cerca de soltarse. Thanos. Mierda, ayúdenme idiotas, maten a estos cabrones y ayúdenme a subir. Nadie dijo nada al respecto, pero Semi se acercó a paso lento hacia el peli morado. Thanos. Semi. Gracias a Dios, por favor ayúdame a subir, me estoy resbalando. Semi, ¿por qué te ayudaría? Dime qué te hace pensar que voy a ayudarte. Thanos. ¿Qué? Somos un equipo, ¿recuerdas? Mi hermanito Minsu y Namgyu murieron, somos los únicos que quedan, debemos de estar unidos. Semi, eres un imbécil, Namgyu trató de matarme, y Minsu lo mató, pero fue eliminado por ello. Thanos. ¿Qué? Mira, no sabía eso, pero fue culpa de Namgyu, no mía. Semi, mentiroso, por ti fue que Minsu murió, lo manipulaste y lo dejaste a su suerte cuando tuviste la oportunidad. Ni él ni Namgyu estaban contigo porque les agradabas, solo se mantenían cerca de ti porque te temían, sabían que con lo inestable que eras, ellos hubieran muerto desde el inicio. Además, tú mataste a un jugador de nuestro equipo en aquella pelea en el baño. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Pudimos habernos largado de no ser por tu maldito egoísmo, tu ambición, y la del resto de esos tarados, solo me hace tenerte más rabia. Semi se acercó más a Thanos, pisando una de sus manos para que soltase el borde, solo quedándole una mano para cargar su propio peso. Thanos. Por favor Semi no lo hagas, perdón, ¿ok? Perdón por haber sido un idiota, pero de verdad, ayúdame. Nos podemos repartir los dos el dinero del premio, ¿qué tal suena eso? Semi. No estoy tan loca para eso, sé que vas a tirarme mi diente de la espalda. Uy, ¿qué te pasa? ¿Acaso ya se te acabaron tus drogas? Thanos no respondió, solo vio confundido cómo a los costados de Semi se hallaban Minsu y Namgyu, eran alucinaciones que lo veían con desprecio. Thanos. Minsu, Namsu, ayúdenme. ¿Por qué debería ayudarte? Eres el gran Thanos, ¿no? Deberías ser capaz de hacerlo solo. No puedo creer que me rebajé tanto por tus drogas, solo mírate, rogando como un puto cobarde. Semi, la única razón por la que no te maté anoche, fue por protegerla a ella, pero ahora ya no hace falta. Thanos vio por última vez a Semi y a sus alucinaciones, mientras que trataba de volver a subir sin éxito. Vete al infierno. Semi lo pateó en la cara a Thanos, cayendo desde la gran altura hasta morir por la caída. El equipo de Hyun vio con rabia al equipo rival, los cuales intimidados decidieron no actuar, dejando que pase el tiempo límite, activándose el siguiente puente para la siguiente y última plataforma, la plataforma del círculo. Yonggil fue el primero en cruzar, seguido de Hyun que volvió a agarrar su cuchillo, mientras que vigilaba desde sus espaldas al otro equipo. Hyun-Yu. Espera Hyun. ¡Cuidado! Hyun confundido, llegó a la plataforma y giró la cabeza para fijarse en el frente, pero siendo sorprendido por Yonggil que intentó golpearlo con el tubo de metal, con Hyun esquivándolo por poco y yéndose a una esquina. Hyun. Yonggil, ¿qué significa esto? Yonggil. Hyun, de verdad lamento por lo que le hice a Hyun B, y lamento por lo que estoy a punto de hacer. Hyun, ¿de qué hablas? Espera, ¿acaso tú lo hiciste? Yonggil solo asintió con la mirada, con Hyun no pudiéndolo creer en un inicio, pero después empezó a notarlo, Yonggil le había mentido con el jugador 96, y ahora iba a intentar matarlo, y también dándose cuenta de las múltiples actitudes sospechas que tenía eran por esa razón, siempre los estuvo manipulando desde el inicio. Hyun, tú, maldito infeliz. Hyun fue a atacar a Yonggil, empezando la confrontación entre ambos jugadores. Hyun-Yu fue rápidamente a auxiliarlo, pero siendo interceptada por 203 que empezó a atacarla. 226. A la mierda, es ahora o nunca.
226 fue a ayudar a su compañero, pero siendo detenido por Dejo que le dio un fuerte puñetazo en plena cara. 226. ¿Otra vez tú, niño? ¿Qué me harás? ¿Seguirás alardeando que eres un marín? Porque te juro que he visto a tipos que si ven más creíbles que tú. Dejo, vete al carajo. Todos crucen ahora. 226. Oh no, esa niña y su bebé no pasarán. 226 trató de ir por Yuni, pero Dejo se interpuso para empezar a pelear con él. 226. Bien cabrón, tú lo pediste. Mientras que los demás cruzaban el puente, Dejo empezaba a esquivar los acuchillazos de su contrincante. Dejo mantenía un ritmo estable, le daba golpes cuando 226 bajaba su guardia, desorientándolo. Su plan era agotarlo para arrebatarle el cuchillo y acabarlo, pero también había una complicación, la presencia de Yongsik y de Yuni. 226 al estar harto trató de ir por Yuni, pero Dejo lo embistió rápidamente para ambos caer al piso. Dejo, cabrón, ¿planeabas ir por Yuni y su bebé? Creía que ese viejo del jugador 100 era insoportable, pero tú eres directamente despreciable. Dejo comenzó a golpearlo sin cesar, mientras que Yongsik se iba a ayudar a Hyun-Yu. Pero 226 aprovechó su posición para apuñalar la rodilla de su atacante, haciendo que grite de dolor, propinándole después un golpe en la cara para subirse encima de él. 226. No me vuelvas a comparar con esa rata rastrera. Hay una gran diferencia entre ambos, y es que yo estoy vivo, mientras que ese viejo está muerto, tal y como tú lo estarás. Antes que 226 diese el golpe de gracia, Yuni lo sorprendió agarrándole del cuello por detrás, con el jugador tratando de quitársela de encima. 226. Quítame tus manos de encima, estúpida mocosa. Dejo aprovechó, y vio el cuchillo clavado en su rodilla, quitándoselo pese al horrible dolor, para apuñalar a 226 directamente en su corazón. 226. Y, hijos de perra, se suponía que nosotros íbamos a ganar. Dejo solo incrustó el cuchillo más profundo en su corazón, con 226 dando su último aliento antes de morir, cayendo sobre su asesino. Yuni sacó al jugador muerto de Dejo, para ver su herida de su pierna. Yuni, ¿te encuentras bien? Dejo, estaré bien, no importa. Yuni, no sé por qué Yongil nos traicionó, pero debemos concentrarnos, presiona el botón del piso. Yuni asintió, yendo hacia el botón para presionarlo, ahora quedaban 15 minutos para que todo terminase. Por otra parte, Hyun-Yu esquivaba las apuñaladas por parte de 203, que trató de apuñalarle en el estómago, pero con una maniobra la ex sargento logró sujetar su brazo para someterlo, tratando de arrebatarle el cuchillo, pero 203 no dejaba de moverse, por lo que Hyun-Yu le dio unos fuertes codazos en la cara, pero 203 le jalaría del cabello para poder zafarse de su agarre, para después hacerle un corte en plena cara. Hyun-Yu notaba como la sangre caía de su mejilla, pero después vio como 203 gritó corriendo hacia ella para apuñalarla, por lo que Hyun-Yu usó su brazo para cubrirse de la apuñalada, gritando de dolor, pero sujetándole el brazo para evitar que se moviese y arrebatarle el cuchillo, pero 203 ya harto le dio una patada en su pierna para hacer que se arrodille, para después retirarle el cuchillo y ver a Hyun-Yu con odio. Hyun-Yu, jeje. 203. ¿De qué te ríes? Hyun-Yu, no sé, ¿por qué no miras detrás de ti? 203 recibió una fuerte apuñalada en su espalda por parte de Semi, seguido recibiendo un golpe del tubo de metal de Kyun-Sok, que había conservado el tubo de la ronda anterior, y por último viendo a Yongsik, que lo veía con todo el odio de su alma. Yongsik, esto es por mi madre. Dijo para sacar el cuchillo de su difunta madre, para clavárselo directamente en el ojo, haciendo que gritase del horrible dolor que sintió, solo para después ser empujado por Kyun-Sok, con el jugador cayendo junto al tubo de metal. Volviendo con Hyun y Yongil, un poco antes cuando las peleas de los otros grupos apenas habían iniciado, la de ellos igualmente recién iniciaba, con Hyun sosteniendo su cuchillo con firmeza, mientras veía a Yongil con desprecio, el líder trató de golpear múltiples veces a Hyun con el tubo que poseía, pero Hyun esquivaba mientras que intentaba apuñalarlo. Yongil agarró su brazo con firmeza para darle una patada que lo mandó contra el suelo, tratando de golpearlo en plena cara, pero con Hyun rodando para esquivarlo, seguido usando su posición para hacer una barrida en las piernas de Yongil que hizo que se cayera, para después levantarse patear el tubo para que caiga de la plataforma. Yongil sacó un cuchillo que había robado para levantarse y ver a Hyun a los ojos.
El líder y Hyun tuvieron un intercambio de ataques, donde ninguno era capaz de apuñalar al otro. Hyun corrió con el cuchillo en alto, aprovechando un momento de distracción de Jong-il, pero no fue más que un truco de Jong-il para darle un puñetazo en el estómago, que hizo que Hyun perdiese el aire por unos instantes, y a la vez su cuchillo. Jong-il rápidamente trató de apuñalar a Hyun, pero el protagonista usó su chaqueta para enredar el brazo de su oponente, tratando de arrebatarle su cuchillo, pero Jong-il rápidamente se liberó para darle una apuñalada en el brazo a Hyun, con él sintiendo el enorme dolor, pero sujetando a Jong-il para darle un fuerte cabezazo que lo mandó contra el suelo. Hyun tiró su chaqueta al suelo, para abalanzarse contra el frontman y darle múltiples golpes mientras se hallaba en el piso. Hyun, confiamos en ti, nos traicionaste, tú eres el culpable, desde la primera vez que votaste por el círculo, desde que te uniste a nosotros, todo lo planeaste. Te odio, te odio. Seguía golpeándolo sin cesar, pero para su sorpresa Jong-il ya no se defendía, ya no parecía importarle, por lo que Hyun agarró su cuchillo nuevamente para acercarlo en contra de Jong-il. Hyun, ¿por qué nos hiciste esto? Se suponía que estábamos juntos en esto, ¿por qué? ¿Qué querías conseguir con todo esto? Jong-il, yo, no quise conseguir nada, solamente esto, dijo para sostener el cuchillo de Hyun para apuñalarse a sí mismo en su estómago, con Hyun sorprendido sacando el cuchillo mientras que se levantaba, volviendo al presente donde los demás habían terminado con sus peleas. El grupo se acercó a Hyun, viendo a Jong-il desangrándose desde su herida, pero aún pese a ello, se levantó lentamente, solo para ver las miradas decepcionadas de todos. Jong-il, en verdad lo siento, a todos ustedes, lo siento. Dejo, tú nos traicionaste, dijo siendo ayudado por Juni a caminar. Hyun-yu, eres una basura. Kyung-sok, deberíamos empujarlo. Hyun, alto. Dijo Hyun evitando que los demás den un paso más, mientras veía a Jong-il. Hyun, ¿acaso todo fue mentira? ¿Qué hay de tu esposa y tu bebé? ¿Acaso siquiera te llamas Jong-il? Jong-il, no, ese no es mi nombre. Y lo de mi esposa, no te conté toda la verdad, dijo sujetando su herida. Hyun, ¿de qué hablas? Jong-il, en realidad ella tuvo ese accidente hace varios años, yo había entrado a estos juegos, y maté a todos y cada uno para poder llevarme el premio. Pero cuando regresé al hospital donde ella estaba, ya era muy tarde, los doctores dijeron que no pudieron salvarla, esos infelices, solo no quisieron salvarla porque no les conseguía a tiempo su asqueroso dinero. Fue ahí que me di cuenta que esta sociedad se iba pudriendo, tantas personas con deudas sin pagar, varias que no podían tener un hogar, varias que eran amenazadas de muerte. Regresé aquí para darles una oportunidad a personas como ustedes. Kyung-sok, ¿pero de qué estás hablando? ¿Acaso te volviste loco? Jong-il, les contaría a detalle, pero el tiempo ya se está terminando, dijo señalando al reloj que le faltaban unos 2 minutos, con el líder empezando a caminar de espaldas directamente hacia el borde, mientras que Hyun empezó a pensar en todo lo que había dicho Jong-il, dándose cuenta ya de lo evidente, él era el líder, el que estaba detrás de todo. Jong-il, ¿ya te diste cuenta? Dijo mirándolo a los ojos, con Hyun asintiendo levemente, el frontman vio a todos y cada uno de los jugadores, sobre todo el bebé de Juni, lo cual le hizo sacar una pequeña lágrima. Jong-il, felicidades 456, esa fue otra gran victoria. Ya estaba al borde peligroso de la plataforma, quedando solo 1 minuto a que termine el tiempo. Jong-il, por cierto, soy Ino, ese es mi verdadero nombre, Juan Ino. Dijo para seguido dejarse caer de la plataforma, sorprendiendo a todos los presentes, con Ino recordando los buenos momentos que pasó en su vida con su esposa, el cómo se convirtió en el líder, y sobre todo recordó a Hyun en esos instantes de cámara lenta, de cierta forma le recordaba a sí mismo, a alguien que alguna vez quiso ser, pero se perdió a sí mismo por la pérdida de su esposa, y finalmente recordando a su hermano el detective, esperando que estuviese bien. Jugador 1, eliminado. El juego había terminado, y aunque Hyun les explicó que ese tipo era el líder de dichos juegos, nadie celebró, nadie dijo nada, solo sintieron un enorme vacío al saber la verdad, habían ganado, pero nada les devolvería a las personas y amigos que murieron en esos juegos. El guardia de traje negro junto con los demás guardias llegaron al lugar, felicitando a los jugadores para llevárselos de camino a unos helicópteros, mientras sonaban las alarmas que daba indicio de la destrucción de la isla, subieron a los diferentes helicópteros, mientras que salía un gas que los iba a poner a dormir.
Pero Hyun antes de eso se puso a reflexionar, notando como a nadie de los guardias le había importado la muerte de Ino, y que dicho guardia negro lo iba a reemplazar, pensando en cómo se dejó llevar por su ira, de cómo incluso la vida del líder no tenía valor para los VIPs, le hizo preguntarse si todo lo que hizo valió para algo, antes de caer rendido ante el sueño del gas. Tras ello, varios de los jugadores despertaron en lugares diferentes, pero los que fueron heridos de gravedad fueron dejados en hospitales para sanarlos, con cada uno poseyendo una tarjeta para retirar su parte correspondiente del dinero, retirándola cada uno, a excepción de Hyun. A él ya no le hacía falta dicho dinero, por lo que se lo dejó al resto para que se lo repartiesen. Hyun-joo pudo pagar para terminar sus cirugías. Dejo solo se compró una casa al no tener tantas ambiciones. Kyung-sok pudo pagar el tratamiento de su hija y regresar a su antiguo empleo. Juni ahora podría cuidar a su bebé con todo el dinero que poseía, y aunque nunca logró perdonar del todo al fallecido Myung-ji, aún así se sintió mal porque no esté con ella. Semi solo pagó sus pocas deudas, y con el resto lo donó a múltiples familias que necesitaban dinero, o a centros de salud, quedándose una pequeña porción ella misma para vivir cómodamente, pero recordando con melancolía a Minsu. Lo mismo en el caso de Young-sik, que pagó sus deudas, pero siguió recordando con tristeza a su fallecida madre. Hyun tras un mes se reunió con el detective, con ambos dirigiéndose en un auto hacia un aeropuerto. Detective. En serio lo siento, el capitán Park nos traicionó, mató a casi todos de nosotros y nos retrasó de encontrar la isla, y cuando llegué a ella ya estaba hecha cenizas. Hyun. Supongo que los juegos han terminado. Detective. No, no lo creo. Hyun. ¿A qué te refieres? Detective. Después de que me contaste sobre cómo murió mi hermano, revisé mi correo semanas después, parece que mi hermano me envió varios archivos, fotos, y demás cosas sobre los juegos. Pero esto es lo que más me preocupa, y es que también parecía haber planes de expandir los juegos a demás países, y entre esos estaba Estados Unidos. Hyun. Maldición, entonces todo fue por nada. Detective. Yo no diría eso, ahora le presente a esta información al departamento de policías, dentro de un par de semanas lo sabrá toda Corea, y en par de meses el mundo entero, y podremos detener los juegos para siempre. Hyun. ¿Eso significa que, y no nos ayudó? Detective. Aunque mi hermano me disparó antes, yo estaba seguro de que era una buena persona. Me alegra haber tenido razón. Hyun aliviado se puso a pensar. Hyun. ¿Y ahora qué voy a hacer? Detective. No tienes por qué seguir ayudándome, Hyun, puedo contactarte si tenemos problemas, pero por ahora, te recomendaría que vayas a casa. Hyun. ¿A casa? Detective. Exacto, a casa, vuelve a tu vida normal, si así lo quieres. Hyun reflexionó, tomando una decisión. Al llegar al aeropuerto, Hyun se aseguró de que el hermano de su fallecida amiga Sebyok se reencontrase con su madre biológica, sonriendo ligeramente, para después tomar un avión directo a Estados Unidos. En una casa Hyun se detuvo, le pagó al taxista que lo trajo y fue directamente a la puerta para tocar el timbre. Yo abro. Dijo una joven voz, la cual Hyun reconoció como su hija, Gae-jong. La joven abrió la puerta, pero se paralizó al ver de quién se trataba. Papá. Hyun. Hola Gae-jong, que mucho has crecido, dijo tratando de ser amable, aunque a la vez notándose cierta melancolía en su forma de hablar. Hyun. Hija, perdóname por irme durante tanto tiempo, siempre recibía tus llamadas, y siempre te llamaba, pero nunca me armé de valor para hablarte, estaba haciendo algo importante, te juro que de verdad lo lamento si te defraude como padre. Entiendo si no me quieres hablar. Gae-jong se mostraba seria, por un lado se hallaba molesta de que su padre no se haya comunicado con ella durante 3 años, teniéndole algo de rencor, hasta pensando en cerrarle la puerta en su cara en señal de que no quería volver a verlo. Pero en un instante se arrepintió, pese a todo seguía queriendo a su padre, por eso nunca había olvidado su antiguo idioma aunque se mudó, tenía la esperanza de volver a reunirse con él, además notó en la mirada de su padre lo roto que se hallaba, y que lo único que lo mantuvo cuerdo fue recordarla a ella. Gae-jong abrió la reja, y le dio un abrazo a Hyun, el cual casi a punto de llorar, correspondió el abrazo. Por favor no me vuelvas a dejar sola. Te perdono, papá, pero no quiero que te vuelvas a ir. Lo sé, hija, te prometo que no me volveré a separar de ti, por algo me mudé a este país. Prometo no volver a irme, te prometo ser un mejor padre, ya no tienes que preocuparte por mí.
Gaeyeon solo lo abrazó con más fuerza, mientras que Iun se puso a recordar a los amigos que perdió y las traiciones que recibió, pero a su vez recordando a los que pudo salvar, y al saber que el líder no era tan mala persona, y que de cierta forma él expuso todo sobre su asociación antes de morir. Hyun podía vivir en paz, sabiendo que los juegos habían terminado, y que los que planeaban seguir con los juegos no iban a durar mucho, antes de ser atrapados y encarcelados, para dar fin a ese cierre de dolor y desgracia por el dinero, el cual pudo ganar no solo una, sino 2 veces, y demostrarle incluso a Ino, el valor de la vida humana.